Carlos, ¿todo bien? Sí, todo bien. Contanos, Bueno, ¿cómo surge tu amistad con estos pioneros del surf y a su vez fabricantes de tablas, Nino y Ángel Antifa? bueno, esto tiene que ver un poco con la historia también, porque vamos a hablar un poco de la historia. Sí, de esos años primeros. Yo, en la familia mía, Valentini, mi bisabuelo, diríamos, estaba Antonio Valentini, que era un famoso farmacéutico. El primer farmacéutico de la ciudad. El primer farmacéutico que puso la farmacia ahí, Independencia en Córdoba. La llamaba la botica del puerto porque estaba el puerto ahí en ese lugar. Y bueno. Luro y Con. Luro, Luro y perdón. Con. No, Luro y Con. Bueno, la cuestión es que tiene toda una trascendencia a nivel social, en la salud. Fue uno de los fundadores del Partido Socialista de la ciudad. Y en la música. Ayudó a que se constituyera la primera orquesta garibaldina de la ciudad. O sea, el hermano que presente. Sería mi bisabuelo, el hermano, Anacleto, tocaba la flauta. Mirá, acá tenés el árbol genealógico. Está perfecto, la italianidad presente. Bueno, la cuestión es que, viste, yo tengo el libro acá, ¿no? El barrio del oeste, en donde figuran todas las familias y sobre todo las familias de varios surfistas. Totalmente. ¿Entendés? Tiribelli, Tiribelli, está también familia Antífona. Antífona también. Claro, la independencia para el lado del oeste. Y bueno, de alguna manera yo estaba viendo que las familias, sin saberlo nosotros los descendientes, que nos entramos a vincular entre nosotros, las familias estaban muy vinculadas igual dentro de la población, porque había una mezcla de parentescos casi entre todos, ¿viste? Porque te encontrás con los Arsisi, con otras familias que también formaban parte de la familia de uno, y que a uno le cuesta, ¿viste? Capaz que puedo hablar un poquito de mi abuelo, Juan Bautista Vistín, le decían, que murió joven, murió no sé si a los 30 de tuberculosis, se tuvo que ir a Cosquín, a un centro que había que se dedicaba ahí, murió ahí. Pero él primero trabajó para Antonio en la farmacia esta que estamos hablando, y después trabajó para el hijo de Antonio en la otra farmacia de Bolívar e Independencia, que es la que... Argentino Valentini. Argentino. Y incluso le dieron vivienda, ¿viste? Al abuelo. Que él estaba casado con Creusa Sanchisi. Bueno, cuando él muere, desgraciadamente, había cierta historia rara de por qué era morena, porque tenía un pie diferente del otro. Terminó, cuando murió el abuelo, le dieron una casita de chapa para vivir con los hijos, con los 3 hijos que tenía. Y se dedicó a ser pantalonera, de que el marido era casi farmacéutico, imagínate, pobrecita. Papá yo creo que trabajó hasta limpiando botines, mirá. Pero después de más joven empezó a ser visitador médico. En toda esta historia sucede que bueno, mi madre fue profesora de historia en el industrial, en el nacional, en el comercial.
y había sido alumna del San Vicente, mi hermana estaba en el San Vicente, y Ana María Tiribelli era compañera de ella. Y mi hermana agarró y me la presentó a Ana María, nos conocimos, vibramos y nos enamoramos. O sea, familias italianas que se Pasaba, conocen. claro, ¿qué pasaba? Que papá conocía a Renato Tiribelli, padre. Arquitecto Renato Tiribelli. Sí, que tenía Carpintería, una empresa y muy la grande. casa también de venta de De materiales de construcción. material de construcción. Entonces, imagínate, venían a Santa Clara, venía Yoli y Renato Con Ana. Jorgelina, Ana y Rena. Y ahí fue que empezó a venir Rena, pero venía con los tablones. ¿Entendés? Entonces, qué increíble, porque fue la tentación. Poder Estabas de novio con la hermana y él traía los tablones para surfear. traía los tablones. Y ahí están las fotos que estamos, viste, los tres, y después los amigos míos que eran por lo general pibes que venían de veraneo, que usaban los tablones, viste, aprovechaban, no eran buenos, nada para nada. Ah, pues se divertían igual. Pero se divertían. Y yo entré me acuerdo que había hecho hasta un afiche que con una mano así, alto, viste, se alquilan tablas en el Morro. O sea, empezaste en Santa Clara a alquilar tablas, cosa que nadie hacía. Está bien, es una buena manera de pasar el verano. ¿Sabés ¿no? quién eran los que alquilaban las tablas? Bien. Los que alquilaban caballos, O sea, los gauchos. vos le dejaste los tablones de Renato, mientras ustedes hacían otra cosa, se alquilaban las tablas. Bueno, Y después me acuerdo también que, bueno, ahí surfeaba yo con Renato y también con Mandojana, con Nino y Ángel que venían. ¿qué? O sea que Entonces ya sabía yo que Renato estaba haciendo cosas en la fábrica. Y a veces yo iba a visitarlos, ¿viste? A ver qué estás haciendo, porque como era... que era todo prueba y error en ese momento, ¿no? Había que buscar los materiales, ¿no? Sí. Debería ser un momento increíble, ¿no? Era todo increíble, porque ya el hecho de andar en tabla, esos tablones que había, y además el gusto, porque ni siquiera me acuerdo cómo, pero me hicieron esa tabla a mí cortita, ¿viste? Que empecé a O sea, hacer... era el momento de la transición entre los tablones y las los tablas más tablones cortas. y la tabla corta, pero no sé si era 2 quillas, no me acuerdo, me parece, no me acuerdo, porque capaz que era una. Sé de que esa tabla cuando me fui a Venezuela me la llevé, ¿viste? Y al final la terminé en un momento vendiéndola, pero la utilicé allá, ¿viste? También. Yo en Venezuela llegué en el 75, así que... Contame algo de cómo Pero- llegas a diseñarle el logo a la fábrica de Bueno, Nino y Ángel. yo estudiaba arquitectura, entonces estaba muy lucho en dibujar. Hacía perspectiva, hacía planos, sabía. Imagínate que hasta hice perspectivas para César Colombo, que estaba terminando la carrera. Creo que Otro surfista de esa época muy importante. me pide al final, viste, del último año, hacerme la perspectiva del proyecto que voy a presentar, un conjunto de vivienda con hotel, todo. Que lo debo tener en casa todavía los dibujos. Y entonces de ahí surgió que, sabiendo que yo podía dibujar, iba a hacerme un dibujo para las tablas. Con esta practicidad que tenía yo con las Rotary, podía tirar líneas, que era lo que me gustaba, tirar líneas con la escuadra. Y fue que primero hice uno con las líneas con la escuadra así, donde aparece el surfista, dice N y A. Y después hice otro ya más volado. Era un chico sano,
pero era volado. Finales de los 70 estamos Claro, hablando, porque perdón, cualquiera- finales de los 60, estamos para ubicarnos en el tiempo. Y en el 70. 70, años 70. 70. Un año muy convulsionado en Argentina, pero El año- 71 convulsionado. Pero el 70, todavía. imagínate que, bueno, vos me preguntabas qué música escuchábamos. Y yo escuchaba Spencer Davis Group, que me lo trajo mi papá, y a Sonny and Cher. Y esos eran los discos, y el Live de Johnny River, Ok. ¿entendés? Y después me gustaba ir a Django, allá, o a Z. ¿Que eran que boliches era, bailables Z, no, de o pub? de pub. Ok. Bailable Horizonte. ¿Está bien? Ha sido bailarín de En la costa, Horizonte. en la costa, frente al Torreón. Ni hablar, porque años muchísimo después, de grande, ya era tarjetero de Go, de Gap, de María López, ¿viste? O sea, los lugares que de la década del 80. ¿entendés? Sí. Bueno, y hiciste la marca NIA y vos tenías noción de que iba a ser una marca registrada. Ni idea. Yo lo único que me acuerdo que habían hecho, habían impreso en las remeras. Y yo tenía una remera roja, me Bueno, acuerdo los pioneros, vos pensás que la Sí. primera remera con marca de tabla, porque pioneros, realmente. Y me acuerdo que un día vi un dibujito del día, ¿viste? Y yo Era la dije, competencia, esa es la No. competencia. "No", porque me encantó a mí el dibujo, me pareció mejor que lo que yo hacía. Ok. Y me Lo quedé- había hecho Juancho de Leonardes, eso también, que le gustaba, pero no era diseñador, no era arquitecto, estaba No. estudiando. Pero Pero- bueno, era el dueño de la marca. Como, Pero hasta me comí un bajón porque dije, chao, ¿Qué? ya, acá yo soy un poroto, ¿viste? o sea que eso demostró la competencia que había entre las pequeñas Sí. marcas que estaban surgiendo. Sí. Cuando apareció ese dibujo. Pero bueno, tampoco, claro, estaban las Gordon y Smith, era esa la marca, Sí, la marca importada, ¿no? claro. Que tenían una fabricación acá, pero realmente las nacionales que habían perdurado era esta marca que estamos hablando, NIA, Nino y Ángel Antifa. Después, lo que pasa que solíamos ir a, bueno, yo era en invierno, porque eso era en verano, en el Morro. El Morro tenía una sola que ni hablar, ¿viste? Nada se parece ahora. Pero yo, como vivía en el centro, yo era de estar surfeando todo el invierno en la Popular. Ok. Y de la Popular, que me quedaba un paso, me iba al Torreón. ¿Entendés? ¿Y al Cabo también ibas al Cabo? Al cabo, a veces me quedaba más cerca porque yo no tenía vehículo, Está ¿viste? bien. Me manejaba a pie siempre. O sea que era Siempre fui un un parque chico- acuático de olas, era Torreón, Popular. Sí, ¿eh? y el cabo. Después no iba a Playa Grande, ¿viste? Perfecto. No. Ah, bueno. Pero con el Torreón, que te ibas a ir al cabo Claro, o a Playa Grande. Si el Torreón era una piedra, Una máquina lo que entraba. O sea, ¿Entendés? derechas muy Y la largas. Popular también. He corrido en la Perla. Porque tengo algunas fotos en la Perla. Y ahí el compañero de surf era, ¿no que se llamaba? Eduardo. no. Ay, Dios. Bueno. Que falleció hace un par de años. Lodi. No. Bueno, ahora no me acuerdo, ¿viste? La memoria, ya tengo 76, ya me patino. O sea que toda tu etapa, vendría a ser de juventud, la alternaste entre las playas del centro y Santa Clara. Sí. O sea, fuiste. Verano Santa Clara, invierno Popular, Torreón y Cabo Corrientes. Y eres algo. Bueno, ahora vamos a un quiebre. ¿Cómo veías vos el hecho de trabajar con el shaper, o sea, con el fabricante de tablas,
¿Cómo pasaste a diseñarle los dibujos que Ángel seleccionaba para las tablas? ¿Cómo era ese trabajo entre ustedes dos? No, trabajé solo. Okay. Y llevé y presenté el dibujo que a mí se me ocurrió. Okay. Y quedó dado vuelta. Me encantó. Okay, sí. Pero el nacimiento de la idea fue mía. Lo único que me dio él fue el NIA. Okay, o sea, vos Pero la diagramación, todo eso, quién iba a ser el personaje que aparece surfeando, o por qué es negro y eso, todo eso. los colores también los elegiste vos. Lo decidí yo, es todo negro y blanco, ¿viste? ¿Y vos te acordás cómo fue la técnica de poner qué tipo? ¿Cómo fue un papel? ¿Qué usaste para que la resina no quemara el diseño cuando se ponía? ¿Te acordás de ese momento? No, pero sé que ponían eso primero y luego a la resina, ¿entendés? Es decir, por lo general lo que más veía lo que hacía Renato, que era selfiear, Sí. y Laminación. esa parte sí. Bueno, también, viste, porque uno en el tiempo no pierde la memoria, pero estaba. Puedo decir que un poco el Tano y Nino eran un poco reticentes a mostrar su trabajo. Eso es un poco lo que quería decir. Como también Renato era reticente a hacer sociales. Ah, bueno. Y yo me contagié igual, viste, porque era, O sea, era un como poco mi el hermanito. antifallo. Claro, Renato y vos eran como un poco el antisistema, el anti... Sí, antisociales, digo. Es decir, tenía mucho rollo, pero bueno, perdón. No, está bien porque todos los que lo vimos surfear a Renato sabemos que además de ser un gran diseñador de tablas, era un surfista de primera calidad. Después porque... Pero no corría campeonato, Renato no quería No, participar. porque el Renato, si se calentaba, era de terror, ¿viste? Porque como era karateca, te ponía cinturón negro de karate. te ponía de una, ¿viste? Si te descuidabas, ¿entendés? Entonces era mejor que no. Vos fuiste muy amigo de... Sí, era mi hermanito, prácticamente, porque yo andaba con la hermana que era mayor y después estaba Jorgelina que era la más chica. Siempre estaba mucho con Jorgelina porque la hermanita más chica siempre quiere estar al lado del novio de la hermana, ¿viste? Hablando, jugando, nos requeríamos. Hasta el punto que cuando era grande, cuando yo trabajaba en Acuario pintando escenario, la tenía Jorgelina, que también trabajaba para César en el negocio que tenía César ahí en Ale, creo que era, no, Sí. de Quigoy. Sí, cerca del cementerio, donde tenían... Pero éramos como una familia unida, ¿viste? Y el surf los unió más. El surf me unió más con Renato, Perfecto. porque después yo dejé de estar es decir, Ana dejó de estar conmigo y yo me junté más con Renato. ¿Está bien? Fue menos doloroso. ¿Y te hacía las tablas tuyas eran Renato? Claro, eran en lo de Nino, pero ahí estaba. Hechas por Renato, Ahí estaba diseñadas por Renato. ¿Viste? La tablita era una tablita que era... Yo digo, no sé cómo aprendí con esa tabla, porque era una tabla finita, chiquita, ¿viste? Claro, una transición entre Mira, los tablones y las tablas cortas. Sí, además tenía una agilidad esa tabla, ¿viste? Que yo andaba porque me costaba, ¿viste? No era fácil. Porque andar con una tablita chiquita de cero... La velocidad es otra, ¿no? No solo la velocidad, claro, mantener el equilibrio y todo. Además, como yo era goofy, o soy, tenía que encarar para allá de espalda, ¿viste? Y aprender a correr a la popular para allá de espalda. La derecha de espalda. Y el Torreón también. También. Derecha grande. Pero no, la más del adelante. Torreón era más fácil para mí, que la otra era más chupada, la de la popular. Y la pared de la popular era
2 metros, Una pregunta que te quería hacer. ¿Ustedes sufrieron ese momento de cuando se terminan las olas en el Torreón? O sea, ¿lo sintieron? ¿Fue un quiebre en su historia de surfer? ¿No tener más esas olas? Lo que pasa es que yo tuve un quiebre antes, Claro, por motivos te fuiste del país. de secuelas en la facultad, cambios, de Te fuiste del país prácticamente en los años que vino el golpe militar. Yo me fui en el 75, Previo al golpe. antes del despiole malo. Que ese también Ya fue- había despioles, porque había bombas, había de todo, y ya eso era feo. ¿Viste? Lo que pasa es que yo yo fui a estudiar fotografía y conocí una chica que había nacido en Venezuela, en Argentina. Me enamoré, ella se enamoró y nos casamos. Entonces, cuando vino el quilombo, el padre dijo, nos vamos. Se fue él con las 2 chicas, la hija, la hermana y la que me casé yo. Y yo me costó más o menos un mes conseguir todo para poder viajar yo después. Entonces, estuvo un poco ligado eso a la decisión de la relación que tenía yo con mi mujer, mi primera mujer, porque yo tuve 6. O sea que no participaste de ese No, quiebre que hubo en el ser por causa del golpe militar. no, del quiebre del surf, no. Porque fue El quiebre- prohibido en el quiebre de la playas del facultad, centro. sí, porque yo estaba en el último año y ya me podía recibir de arquitecto y eso me lo perdí. Porque hubo un personaje que me dijo no entres más a la facultad. Y bueno, ya ese bajón. Sí, postergar una carrera. ¿Sabes cuando me deporte. recuperé? Claro. Cuando mi hijo se puso a estudiar arquitectura y se recibió de arquitecto. Y ahí me dije, bueno, una vez vi por ahí, por Irigoyen, casi la costa, hay uno que dice arquitecto Carlos Valentini. Yo dije, yo ya viví en otra época, parece. Digo, ¿para qué quiero ser arquitecto de vuelta? Muy bien. Entonces, Bueno, ¿ves? La vida te da eso, ¿no? después, muestro la cara, pero estoy medio arruinado. Estás sacando una foto. Tengo una conjuntivitis. Olvídate. Te estás sacando el surfing y tiene que tener pena. ¿Qué te iba a decir? Bueno, me perdí. No importa, estamos bien. Ya llegamos a lo que queríamos llegar. Vos te fuiste antes de todo el quilombo. Me fui antes de que pasara ese proceso. Además, yo siempre fui free super. Ok. Nunca fui profesional porque sabía de las capacidades que yo tenía. El único que podría haber sido profesional y participar en campeonato era Renato, Perfecto. que era un capo bárbaro. Bueno, El otro que también se vinculó conmigo fue el primo de Renato, que fue por donde me desvié yo. Sí, era hippie. Claro, bueno. Va, estudiaba abogacía, pero con el Colombo, él también se fue de la facultad exactamente. y se metió ahí con Susana Mandi, que era dueña de Little Stone, que había sido la mujer de Tano Piero, que se mató con la moto. O sea, estamos hablando de todas personalidades. Hablando de Roque Filolo. Todos personajes Que que era están nombrando otro son karateca, italianidad. ¿viste? Italianidad. El mejor baterista que escuché yo. De la vida. Está bien, bueno, pero estás hablando justamente de eso. Surf, rock, hippismo, contracultura. Los Beatles se separan en el 70, o sea, son muchas contextos coincidencias en este mundo del ser que estamos recreando. Y Pero qué te das cuenta que hay coincidencia, mucha italianidad. Todos los apellidos, todas esas personas. coincidencia en ese sentido también, porque se entremezclaban los descendientes actuales, ¿viste? De esos viejos, Todos emprendedores italianos. Vos pensás que todos los que estamos nombrando son familias que tuvieron un emprendimiento importante en su Después comienzo de hay la ciudad. como un concepto, son todos, los surfistas han sido todos rugby. Claro. Sí, yo practiqué el rugby.
Pero no me gustaba que me peguen, porque te digo que yo mal enojado no conviene. No, pero vos tenías a Renato que también te iba a cuidar la espalda. Contemos que Renato era cinturón negro de karate, sí, había cuidado con Villalba. Sí, impresionante. Y Roque, que nos daba clases de taekwondo. Exactamente. Entonces, para pegar patada, imagínate. O jugaba al fútbol y también jugaba más al fútbol que al rugby, pero era peligroso las patadas que metía, ¿viste? Entonces dije, no hay mejor deporte que el surf, que no te metes con nadie, sino con vos mismo. Y estás en paz y disfrutás, y es lo que te tranquiliza. Los otros deportes es como tenerlo, ¿viste? ¿Encontraste un equilibrio en el surf? Claro. Bueno. No, bien, pero Totalmente. como estamos hablando de esos primeros años, vos viste. El mayor equilibrio lo encontré en la meditación. Perfecto, bueno, pero el surf por ahí fue un canalizador de esa búsqueda, ¿no? Sí, porque era ver un poco la sociedad desde otro lugar, no desde la Tierra, sino del océano. Y como yo ya vengo, no de rugby, viste, en el terreno, yo vengo del club náutico de remar, okay, en los botes de carrera, los siglos 4, porque mi papá era campeón, era timonel, y el bote de él había sido campeón argentino. Entonces tenía todo ese antecedente en el club náutico, que me acuerdo que estaba Vila, que era un pibe. Vos lo veías ahí en Vila era el jugador o otro que se va con la vela, no, vela para rico. Nosotros éramos remeros. Y el mar estaba antes de practicar el surf. Perfecto. O sea que mamaste el mar desde chico. Pasa que en el club creo que, no sé si fue que miré a alguna chica y el presidente dije que no te me club. Mi papá me dijo, basta de club, por alguna mente que conceptualizó las miradas de uno. Porque siempre hay. Contame, Carlitos, ¿te seguís metiendo al agua? ¿Qué tabla usás? ¿Haces tu propio diseño en la tabla? No, yo los últimos años de Angelito, cuando yo volví a verlo a Angelito después que lo habían operado, esos accidentes que tuvo, que tenía un negocio por el lado de Güemes, cerca de Güemes, sí. Entonces me dijo, él sabía que yo andaba bien en la pintura. Esto coincide que yo trabajé 15, 20 años haciendo el acuario de Mar del Plata. Pintando paneles. Haciendo murales, haciendo las escenografías. Al dueño se dio cuenta que era mejor yo diseñando escenografías que lo que él contrataba a través de la tele. Él estaba conectado con el ambiente de la televisión, el Canal 9, no me acuerdo. Pero tenía un director coreográfico, digamos, que tenía que ver con eso, ¿viste? Le gustaron más que me querían llevar a mí allá, a Buenos Aires, pero no. No te sacan de acá del mar. No. Yo, por lo general, en el acuario era el único que tenía libertad de movimiento. Y que hacía todo eso que hacía, y el arquitecto me dice, bueno, yo me voy, pero si vos querés, porque en algún momento se va a terminar esto. Entonces, dedicate a pintar en la vida, vas a pintar hasta los 90 años, hasta que te mueras. Entonces, pinta cuadros. Y empecé a pintar cuadros de Mar del Plata antiguo.
Por eso pintaste ese cuadrito de una Mar del Plata de la Belle Époque y lo pusiste a Gret Noll con una tabla, ¿no? Un cuadrito famoso que hasta Gret Noll lo vio y dijo, yo nunca estuve en Argentina. Contá un poquito de esa serie de cuadritos y algo. Sí, esos cuadritos, bueno, y tengo otros más, ¿viste? Así de alguien con la tabla. Pero había un tipo que tenía, porque la historia era poder venderlo, hacer la venta. Se lo vendía a uno que tenía un barcito en un estacionamiento. Y ahí fue que... De ahí fue hoy está en el museo. Lo llevó a fue ver a las Gret Noll. manos de Fernando Aguirre y Fernando. se lo mostró a Gret Noll. Sí. Cuando todavía vivía Gret Noll. Y una vez creo que le dije a Guerrero, che, pero no quería ningún cuadro. No, yo ya tuve un cuadro tuyo. No entiende nada. Y ahí Ángel te pide que le hagas tablas, que le pintes tablas. Y Ángel me pide que empiece a pintar las tablas en la fábrica. ¿Viste? Y empecé en la fábrica a pintar. Habré pintado unas 30 tablas, fácil. Y vos los Y yo diseños todos los elegías vos. días, junto con Ángel, al mediodía almorzar. Chupa. Decía, chupa. Que llegó este tema de la enfermedad de golpe, que a mí es una broma, porque me hacía unos planes para hacer juntos, ¿viste? No sabés lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer. Pero nunca me dijo cómo se sentía. Que me pegó muy mal, ¿viste? De golpe, que estuviera enfermo así de golpe y se fuera. Él me shapeó, me hizo una tabla él, un fambo, que fue el último que hizo. Que no lo tengo, ¿viste? Pero bueno. De la necesidad, cuando ya se pone un poco pesada la tabla, ¿viste? Que entra un poquito de agua, capaz, ya no, aunque hay gente que, ¿cómo te deshaciste de esa tabla? Y no, porque está listo y me va a hacer otra nueva. Y esta nueva, yo lo único que le pedí, mira, yo quiero una tabla al estilo de Yokohama, ¿viste? Una tabla que yo pueda surfear, que sea un torpedo. Entonces me hizo un, ¿cómo se llama? Un Scorpion. ¿Entendés? Y está con la foto de los pioneros despidiéndose de... y con el logotipo original, Perfecto. ¿viste? Bien. Esa es la que tengo. Bien. Pero esa tabla no la podría usar más de 4 o 5 veces porque ya empezaba otro tipo de problemas de salud. De subida, me metí una vez, no sé, me agarró unas orilleras, ya los bañeros, no, ¿cuántos años? ¿Y quién dijo que usted puede estar surfeando? Claro, usted ya tiene 70 y pico de años. Eso te dijeron los guardavidas. Sí, y me tocaban el pito y no me dejaban entrar, ¿viste? ¿En dónde? ¿Qué En el tal? gorro. Y otras playas... Vos no le contaste que vos estabas ahí antes que ellos nacieran. No les importa, porque, viste, el ego del bañero. Me mandaron a echarle de un palo de bañero, ¿no? Bueno, no digo nada. No, todo eso está grabado. No corté, No lo cortes, no, porque me risa. Porque él me dijo, le voy a pegar palo a Bambi. Bueno, la cuestión es que... No lo están cascoteando acá. ¿Quién está? Un bañero, mandando. Ah, es el árbol, el tronco. No, están tirando las piedritas. Escuchame. Y bueno, hasta último momento estuve con él. Hasta el último momento. Y bueno. Y seguí pintando tablas igual. Y después tablitas, porque hay uno que de Miramar que hace. Sí, Gustavo Lumbreras. Claro, y me decía, pintame tablitas, y yo te tiro algunas tablitas, cambio. Y dije, bueno, Tengo varias de esas tablitas. más como el invierno, Es duro. es duro, vamos a pintar tablitas. Y después, bueno, eso de los cuadros de Mar del Plata antiguo, que hice como 30,
Muy bien. y expuse ahí viste que se armó una feria frente al shopping del paseo, ¿Sí? y ahí estaba con los cuadros de Mar del Plata antigua, que hasta el ingeniero Cova me había dicho, ¿viste? Que hacía una exposición acá en la ratería, porque este libro habla de las familias, ¿entendés? De todas las familias marplatenses. Está bueno, Muy bueno. es un veneno esto, el barrio del oeste, y acá casi todos estuvieron. El arquitecto Cova es uno de los últimos, el último libro que hizo el arquitecto Cova. Es más, este libro de mi hermana me dijo, este libro no quiere que lo lleve a ningún lado. Pero bueno, ya va a volver, hoy está acá. ¿Me desapareció algo acá? No, esto. El álbum, acá. Ahí está. Después, bueno, acá está Bueno. la creatividad. ¿Entendés? Ahí están las tablas. Con todo tu trabajo. Del Tano, ¿viste? Perfecto. Con los shapes del Tano Antífora, Sí. Ángel Antífora y tus diseños. Ves, mirá la cantidad de tablas del Tano. Buenísimo. ¿Entendés? Y ahí ligado con él. Bárbaro. Bueno, Excelente. Excelente. Y otra cosa que te quería preguntar. ¿Y la pizzería del Tano? La pizzería del No, yo Vos no. estabas en Venezuela. yo no estaba, no la conocí. Pensé que estabas también ahí. No, Que toda el esa Tano en un época. momento alternó fabricar Bueno. tablas con fabricar pizza. Después lo otro era que Renas entró en la historia del interior, del espiritual, con Silo. Ok, que es Silo hijo. contame. Esa etapa también la viví con él y otro amigo de él, ¿viste? Que era un poco que tenía que ver con lo que él le pasaba interiormente, ¿viste? Que era cómo era así tan retroactivo interior. Ok. Y tenía que ver con eso, con ese espíritu que tenía él de ir hacia adentro, de no estar con todos los sentidos hacia afuera. Los otros muchachos los entiendo, porque hay muchos que eran comerciantes y querían vivir del comercio que generaba el deporte. Pero Rena también, porque después hizo su marca y fabricó Sí. su tabla. Sí, pero por eso siempre transitó fue otro muy, costado, ¿no? muy acotado en los clientes y todo, se mantuvo. Le compré varias tablas, como 3 creo. Tuve una Jam, que no sé por qué se llama Jam, pero yo se la pedí a Renato. Él tenía un shaper y creo que es el que tiene esa marca. ¿Y vos considerás que Renato fue uno de los mejores diseñadores que vos conociste de tablas? Y yo tuve, de Jam fue muy buena tabla, ¿viste? Porque me corrí unas olas en el morro en los años 90, que las fotos las tengo, las sacaba mi nene. Yo fui el único que sacó fotos. Pero de los 90, sí, yo me manejé nada más que con Ángel y después con Renato. Ok. Pero Renato a veces me hacía tablas un poquito lentas, me parecía, ¿viste? Para mí. Yo después lo que en realidad quería es, ni siquiera, viste que hay algunos tablones que son finitos. Nunca tuve uno de esos. Me hubiera gustado haber tenido un tablón muy finito para poder surfear. Pero bueno, tuve este Scorpion que no lo he probado mucho porque, ya te digo, me pasó eso, que salí del agua y me dijeron, viste, vaya a ser, viene con un certificado del cardiólogo, puede entrar, si no, no. Y bueno, al final descubrieron que no había problema, pero lo que pasa es que hay otros problemas que se generan. Yo creo que esto de andar en invierno tenés que hacerlo con un traje muy deportivo, muy bueno a nivel protección del frío. Porque... No, para no hay que secuelas el frío, los huesos, ¿no? Y los pulmones. Yo tengo una enfermedad intersticial pulmonar
que no se sabe, yo creo que es de las pinturas Ok. o del polvo del poliuretano, viste, también. Porque una vez el médico me dijo, parece como que tuvieras acerrín. Y eso fue por no usar máscara cuando está pintando. Bueno, Y esos son los errores. pero bueno, la vida te va llevando a ese Como prueba y error, qué sé ¿no? yo, Angelito también, algo tendrá que ver todo con Todo, tanto poliuretano. es todo muy delicado. Lo que pasa es que no le ponemos atención. El trabajo lo hacemos, pero el trabajo también nos manda. ¿Seguís en contacto con Nino? ¿Lo ves a...? No, a Nino prácticamente no, porque está muy apartado de todo. Y a Lito, al hijo de Ángel? Alito, sí, Está no viviendo en tanto Ecuador, está viviendo porque en Ecuador. estuve pintando, pero a Alito le gusta más el abstracto, no le gusta mucho lo figurativo, me parece. Al que le gustaba lo figurativo era Ángel. Por eso son las tablas estas que tenés ahí. Y él tenía una chica también que pintaba abstracto y él también pinta abstractos geométricos y está en esa línea, siguió. Perfecto. Hice varias paralitos, no muchas, más de 10 no creo. Está bien. Pero seguiste ligado. Lo que pasa es que a Lito se fue Sí, está bien. y ahí es donde, y después se fue lejos y yo no soy un chico que anda en auto. Claro. Se fue a la zona sur y ahora está en Ecuador. Ahora está viviendo en montañitas. No me da el haciendo- cuero. Es decir, yo soy una persona muy poco concentrado en el tema dinero y en el tema negocio. Y eso no fue bueno. ¿Qué va a hacer? Ok. Yo me dediqué al dibujo, a la arquitectura. Fui letrista también, ¿viste? Como recurso, ¿qué va a hacer? Hice muchos tipos de trabajo. Y más cuando estaba en el exterior. Perfecto. Claro. De ir a vender ropa a la feria, a vender plata. Estuviste en Brasil viviendo también. Después en el 2005 en el Brasil, en Barra Grande, un poquito arriba de Itacaré. Estado de Bahía. Sí, allí surfear sobre el coral. Fui bautizado por el coral. Te Y, raspó el cuerpo, ¿verdad? me ¿No? raspó. Que quedan esas heridas, ¿no? Es recuerdo, pero lo que queda mucho es el cariño que me daban los surfistas, porque yo tenía una cosa, yo respetaba los tours y lo dejaba surfear a todos los brasileños primero. Y después ellos me decían, ¿por qué no surfeaba? Y yo surfeaba gracias a esa actitud que tenía. Yo era muy humilde a ese nivel, ¿viste? Entonces me lo ganaba y me requerían. No era lo mismo ellos con los restos de los argentinos, o sea que tenían mucho ego. Está bien. No era mi onda tener ego. Me hace diferente. Está bien. Buenísimo. Gracias. Cortamos. Mirá, se dio el sol.